Muy buenas noches. Les doy la bienvenida al curso especializado organizado por la Academia Jurídica Lex Jus. Mi nombre es Leticia Mayguire y será un gusto acompañarlos como moderadora en esta sesión. En esta oportunidad desarrollaremos el tema Proceso de habeas corpus a cargo del magíster Juan Alberto Castañeda Méndez, abogado, litigante, investigador, RENACIT y docente universitario. Es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudio de posgrado y especialización en instituciones del Perú y del extranjero. Ha ejercido funciones como abogado constitucionalista en la Procuraduría Nacional del Poder Judicial, asesor parlamentario en el Congreso de la República y director académico del Colegio de Abogados de la Libertad. Su trayectoria combina litigio constitucional, estratégico, producción académica y liderazgo en espacios de investigación jurídica. Magíster, sin más dilaciones, le cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias por la amable presentación. Muchísimas gracias también al Instituto de la Academia Jurídica Lex Jus y a ustedes también por la amable paciencia y espera el día de hoy. Al menos para el tema convocado para esta sesión, en el marco de lo programado, es lo relativo al tema del habeas corpus, ¿no? Una de las garantías o procesos constitucionales de las cuales relativamente se usa en el Perú como si fuese un proceso ordinario, y que eso ya lo vamos a platicar a modo de precisión y características, ¿no? Y es bueno iniciar con esta, mm, digamos, indicación, porque los procesos constitucionales, de pronto como hayan visto al día de hoy, eh, su naturaleza no solamente responde a su orden de ser procesos constitucionales, sino que su naturaleza de ser un proceso especial demanda características especiales para la interposición de su demanda, para la acreditación de derechos fundamentales, ¿no? Es decir, cómo demostrar la vulneración de determinados derechos fundamentales, el planteamiento, inclusive argumentativo, que cada proceso constitucional ya de por sí tiene una característica especial y que lo diferencia de los procesos ordinarios, la jurisprudencia en el sentido de su exigencia, no solamente para argumentar nuestra pretensión, sino también lo que tenga que ver a nivel de requisitos, a nivel de tipología, a nivel de contenido, de precedentes, de jurisprudencia vinculante, de contenido, ¿no? No es lo mismo que yo precise en un proceso constitucional y le pidas al juez de que se ha vulnerado un determinado derecho sin que éste se acredite cómo se ha vulnerado el contenido esencial. La importancia de cómo se vulnera determinado derecho fundamental a razón de su contenido es totalmente vital. Entonces, preciso esto para que de alguna otra manera quede claro que los procesos constitucionales no son procesos ordinarios, son procesos especiales que demandan una cualificación en su análisis, planteamiento, inclusive incoación ante determinados órganos jurisdiccionales. Y dentro de ellos está justamente el habeas corpus, ¿no? El habeas corpus no es un proceso ordinario, es un proceso constitucional especial, pero de suma trascendencia, porque esta no solamente va a buscar un análisis de pronto procesal, de ser el caso, de repente un habeas corpus conexo, que ya lo vamos a ver, sino todo aquello, situación fáctica o jurídica, que pueda menoscabar la libertad del ser humano. Y nosotros vamos a partir a explicar este habeas corpus nada menos que desde el artículo 200, inciso 1 de la Constitución Política del Perú. Véase primero de que el habeas corpus no solamente procede, vamos a utilizar el lapicito que está por acá, sí, no solamente procede por el hecho, es decir, por la acción que se realiza por parte de la autoridad o por parte del privado. Es decir, yo no solamente habilite el habeas corpus si es que haya existido alguna acción
que se desprenda o se haya actuado, realizado frente a un escenario donde se esté vulnerando determinado hecho. También cabe la posibilidad, o en todo caso es una causal admitida, de que cuando existe una omisión. Las omisiones de funciones también conllevan propiamente el planteamiento de un habeas corpus, el no otorgar una libertad que ya de pronto la ley exige con el cumplimiento de pronto determinadas detenciones, etcétera, etcétera, ¿no? El habeas corpus incide porque hay una omisión frente a esto y del cual irradia o implica que el habeas corpus tenga que actuarse. Eh, Eso es al menos la situación primaria por la cual un habeas corpus procede, ¿no? Es decir, solamente procede por un hecho de accionar de alguna autoridad o persona, no, también procede por omisión. Dos, el habeas corpus solamente puede ser planteado por cualquier autoridad o solamente un ciudadano, al menos según la Constitución política y de manera conjunta con el Código Procesal Constitucional, habilita tres supuestos, ¿no? O en todo caso, a tres partes procesales de las cuales pueden intervenir o pueden incoar habeas corpus. En este caso, una autoridad, un funcionario o persona. Entonces, por ese lado, no hay una excepción propiamente dada bajo esta regla. Ahora bien, un tercer punto tiene que ver, que esto ya lo vamos a estudiar en unos minutitos, que tiene que ver con el tipo de habeas corpus. Y esto es importante. Justamente la Corte Suprema ha resuelto hace un par de meses, si no me equivoco, a ver, diciembre, enero, sí, un par de meses, en la cual dice, a ver, si un juez penal en aquellos casos o en aquellas jurisdicciones, ¿no? U órganos jurisdiccionales donde un juez penal es el que atiende los habeas corpus, ¿no? O en todo caso un juez constitucional de por sí, al atender un habeas corpus, este no llegase a aplicar el conocimiento constitucional sobre un habeas corpus en el sentido de no haber exigido a la parte una resolución judicial firme, comete prevaricato de derecho, ¿no? Y uno revisa el expediente, o al menos la lectura de la casación, y se topa con un escenario mucho más grave de lo que ya resulta la práctica de pronto a corregirse y que se está corrigiendo por diversas salas penales o constitucionales, dependiendo, ¿no? ¿En qué sentido? El desarrollo propiamente que existió en el caso era frente a un tema de amenaza. Y como era un tema de amenaza, el colega había planteado un habeas corpus preventivo. Y frente a este habeas corpus preventivo, el juzgado, conjuntamente con la sala, avalan el criterio de que tenía que plantearse o exigirse una resolución judicial firme. El problema es de que para un habeas corpus preventivo, y sobre todo cuando es un tema de amenaza, pues la resolución judicial firme no es aplicable, que ya lo vamos a ver, porque para eso está justamente el habeas corpus contra resolución judicial. El habeas corpus contra resolución judicial sí pide o sí exige que tengas una resolución judicial firme. En cambio, una resolución, imaginemos que ustedes quisieran, pues, plantear un habeas corpus restringido, ¿no? Que ya lo vamos a ver ahorita por un tema de cárcel. Y le pidan, pero no tiene resolución judicial firme. Es que todavía no iniciamos proceso penal. ¿Cómo me vas a pedir resolución judicial firme? E improcedente su habeas corpus. Y sala confirma, sí tiene que tener resolución judicial firme. De lo contrario, no sería posible el tema de su habeas corpus, improcedente. Entonces, lo que hace acá la sala, o en todo caso la Corte Suprema en materia penal, es en realidad desconocer los tipos de habeas corpus, en el sentido de que este habeas corpus, cuando se advierte en qué lógica o en qué sentido se tiene que ir generando o se tiene que ir habilitando, ¿no? Por ejemplo, yo puedo interponer un habeas corpus preventivo
frente a un escenario de vulneración, ya no, porque la vulneración permite o exige que se planteen otros tipos u otras formas u otras finalidades de habeas corpus. Entonces, esto les menciono porque si ustedes observan con claridad lo que está subrayado en negrita, indica que va a proceder en vulneración o amenaza de la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. Te habilita dos supuestos bastante grandes. Lo que tenga que ver con la vulneración de algún derecho vinculado a la libertad individual propiamente, o en su defecto, aquellos derechos que estén, eso sí, relacionados con la libertad individual. Doctor, ¿puede ser un tema de debido proceso vinculado a la libertad individual? Claro que sí, pero tiene que acreditarse cómo es de que este debido proceso se ha vulnerado vinculado hacia la libertad individual. Si yo solamente acredito en mi demanda el tema de el debido proceso, nada más que el debido proceso, un habeas corpus, ¿podría ser procedente mi habeas corpus? No, porque el debido proceso únicamente como derecho al cual yo quiera advertir que se ha vulnerado, tengo para eso el proceso de amparo. Pero si yo argumento de que se ha vulnerado el debido proceso y esto ha incidido en la vulneración de la libertad individual, procede. Ahora, el tema de la amenaza también es un supuesto interesante, porque recuérdese que el habeas corpus cautela la libertad individual frente a escenarios de vulneración, pero también de amenaza. Aquí el tema es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido claro en el sentido de permitir o en todo caso establecer que hay cuestiones muy puntuales en la cual cómo acreditar una amenaza. Primero, que la amenaza sea cierta. Segundo, que esta amenaza esté bajo alguna orden, sea de autoridad para su ejecución, o tenga indicios de poder generar algún tipo de vulneración. Bajo esa situación es de que de alguna otra manera se puede plantear un habeas corpus frente a una futura amenaza cierta, ¿no? De la cual pueda ocurrir. Dicho esto, ¿cuáles son las características del habeas corpus? Bueno, en realidad en la diapositiva está como características. Sin embargo, cuando se hace un cotejo o una comparación con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se podrán dar cuenta de que en realidad llegan a ser algunos requisitos propiamente para el litigio constitucional en el asunto del planteamiento de la demanda y, cómo no, para el debate constitucional. Miren ustedes el tema de estos requisitos o estas características. Primero, informalidad, la no simultaneidad, actividad vicaria, la unitariedad, imprescriptibilidad. Si fueran simplemente características para explicar o para decir de que esto lo reviste un habeas corpus, podría resultar meramente de pronto teórico a un buen conocimiento, ¿no? Sin embargo, por la experiencia de lo que se desarrolla en el tema del litigio constitucional, en realidad son características de las cuales uno tiene que satisfacer en una demanda constitucional y tenerlo muy presente al momento de plantearlo como también para su debate constitucional. Por ejemplo, la informalidad no solamente tiene que ver con un asunto, pues, de lo que siempre se ha reiterado y se ha indicado de aspectos que resulten ser simplemente documentarios, ¿no? O sea, es que yo he entendido de que la informalidad tiene que ver con un asunto de la redacción de la demanda, ¿no? Mira, puede ser una servilleta, por ahí muchos colegas ponen ese ejemplo o colocan ese ejemplo. Sin embargo, la informalidad trasciende mucho más que ello. ¿En qué sentido? La informalidad demanda que en un habeas corpus, muchas veces, por la urgencia, los hechos que he colocado en la demanda no son los únicos. Y el Código Procesal Constitucional te permite, por la informalidad, el poderlo alegar posterior a la demanda o inclusive en la audiencia. Entonces, no solamente es en la forma, pues, del papel, como se dice, de presentarlo, ¿no? Que eso es una de las cosas que es característico de este asunto, pero que, como les vuelvo a reiterar,
la trascendencia y elasticidad que se tiene sobre este asunto es importantísima, ¿no? La característica 2 de la no simultaneidad tiene que ver mucho en que en el habeas corpus no solamente se discute a razón de una pretensión principal, rara vez un habeas corpus se plantea con las pretensiones de pronto aprendidas en el tema de el Código Procesal Civil, ¿no? La pretensión, una pretensión principal, una subordinada, una accesoria y demás, ¿no? En el habeas corpus lo característico es de que se centra en una pretensión de la cual si se puede irradiar a una solución mayor de lo que ha peticionado para el favorecido, se puede hacer. Se puede hacer. Porque en realidad recuérdese que las situaciones fácticas de las cuales se presentan para los habeas corpus son distintos, múltiples. Y enhorabuena que el Código Procesal Constitucional no solamente lo desarrolla o atiende de manera pues cerrada, sino lo hace de manera abierta, ¿no? Y eso es lo interesante, porque ustedes al momento de plantear un habeas corpus, por ejemplo, eh, reparador o cualesquiera, que ya lo vamos a ver, habilita las formas de solución donde el juez constitucional y la parte que ha peticionado para el favorecido puede resultar en un sinnúmero de soluciones. Entonces, esto tiene que ver con la característica. Y si se dan cuenta de la explicación, necesariamente se alude o responde a esta característica procesal, donde yo planteo o en todo caso estaría preparado para el debate constitucional. Tres, una actividad vicaria, claro. En este asunto del habeas corpus tiene pues figuras interesantes de representación, apoderado, como de pronto lo o sucede con el tema de la acción de amparo, por ejemplo, ¿no? En la acción de amparo, por ejemplo, un apoderado, un representante, un tercero, ¿no? Puede inclusive interponer a favor de los intereses de quien se quiere, pues, tutelar sus derechos. En el habeas corpus también existen figuras donde no necesariamente es el beneficiario, el peticionante, sino muchas veces son representantes o terceros de las cuales se plantea inclusive la Defensoría del Pueblo, que plantea estos habeas corpus cuando resulte necesario también, ¿no? La unilateralidad, bueno, es una característica del cual, si bien es cierto, debería entenderse que solamente es así, por regla, la unilateralidad es habitual en los habeas corpus, pero eso no quiere decir, ya ustedes verán en un desarrollo un poquito más profundo a nivel de la jurisprudencia, que hay habeas corpus de las cuales se irradian de manera colectiva. No es siempre o no se da siempre, pero sí hay que tenerlo en cuenta de que hay algunas situaciones de habeas corpus de las cuales se buscan que los efectos sean colectivos, ¿no? La imprescriptibilidad, claro, esto, bueno, no es que atienda a todos los habeas corpus, pero en gran medida el tema de la prescripción es muy raro que suceda en el habeas corpus, a diferencia de pronto el amparo, ¿no? En el amparo ustedes sí tienen un tema, un habeas corpus contra resolución judicial que tendrán sus 30 días hábiles después de notificar la resolución o un habeas o un amparo contra resolución administrativa, que serían los 60 días hábiles, ¿no? O cuando se tenga conocimiento del hecho vulnerable. Entonces, a diferencia de esto, el habeas corpus, pues tiene otra situación del cual se puede mantener en el tiempo. Y aquí están las características un poquito mejor de pronto desarrolladas, que por cierto no tengo ningún problema de compartirle las diapositivas con el organizador a fin de que les pueda socializar. Vamos a entrar un tema de los tipos de habeas corpus, ¿no? Estos tipos de habeas corpus de alguna u otra manera sí resultan importantes, ¿no? A razón de su procedibilidad, a razón de su fundamentación. Miren cuántos tipos de habeas corpus hay. Y aquí sí hay que hacer un hincapié bastante, digamos, académico y también de litigio, ¿no? El habeas corpus no es de un solo tipo. Igual que la acción de amparo no es de un solo tipo.
Y esto hay que siempre repetirlo en todos los escenarios académicos y de pronto profesionales o inclusive en las audiencias, porque lamentablemente no siempre una acción constitucional o proceso constitucional lo atiende un juez constitucional. A veces una acción de amparo lo atiende un juez civil y en el habeas corpus un juez penal. Habeas corpus que son atendidos por jueces penales o es que de pronto por omisión, vamos a tomarlo así, se olvidan de que hay distintos tipos de habeas corpus y se resuelve, por ejemplo, yo he planteado un habeas corpus preventivo, ¿no? Y se lo resuelven como si fuese un habeas corpus contra resolución judicial firme. Claro, el tema es que ese craso error no solamente da un mal mensaje al ciudadano, sino que quiebra durísimo al tema del sistema judicial. Y ahí viene la gran pregunta, ¿no? A razón de lo que ha mencionado la Corte Suprema. Un juez penal que resuelve un habeas corpus eh, bajo una figura de un distinto tipo del que ha planteado el recurrente a favor del beneficiario, incurre en prevaricato de derecho, por ejemplo, porque en realidad el juez aplicar un conocimiento que supuestamente es de especialidad en resolver una causa de la cual te está haciendo clara la demanda de corpus, que es un corpus preventivo, pero el juez al momento de resolver fija criterios para un habeas corpus contra resolución judicial firme y exige que exista firmeza en tu caso, pues hay una situación que no solamente incide en un tema disciplinario judicial del juez para alguna suspensión o destitución de ser el caso, sino, creo yo, al menos por lo que se ha manifestado la Corte Suprema, el prevaricato de derecho, porque el prevaricato de derecho se ha llegado a entender de que no solamente es por desconocimiento de una norma implícita o explícita, sino por su interpretación también errada, a pesar de que hay un conocimiento dado en instancia, ¿no? Dicho esto, entonces, por ahí vaya la importancia de la tipología del habeas corpus. Y empecemos, ¿no? Tienen ustedes un habeas corpus reparador, que esta es una modalidad clásica, la cual sirve básicamente para plantearlo frente a una persona que está pues indebidamente detenida, ¿no? Creo que ese es el habeas corpus mucho más sencillo, ¿no? En su elaboración, como también en su planteamiento. Sin embargo, igual demanda algunas cuestiones puntuales a nivel fáctico, ¿no? Recuérdese de que este habeas corpus reparador se habilita cuando existe, solamente exista alguna privación de, de la libertad y en tanto esta privación pues se haya realizado de manera arbitraria, ¿no? No es pues un habeas corpus que se va a plantear cuando existe pues una flagrancia delictiva, ¿no? O sea, esos escenarios no se podría, o al menos si se plantearía va a ser improcedente, ¿no? También procede este asunto cuando de pronto hay un asunto de cumplimiento de pena, ¿no? Recuérdese lo que le había mencionado respecto a la Constitución, ¿no? El tema de la omisión, de la omisión. En algunos escenarios tiene que ver con las sanciones disciplinarias privativa de libertad, pero que son muy pocas en realidad, casi diminutas en el caso peruano, ¿no? Bueno, en realidad para no hacerlo complejo, esta figura de un habeas corpus reparador clásico, sencillo, no tenemos que quedar con la idea de que este habeas corpus reparador necesariamente es para garantizar la libertad por un mal proceder, una acción arbitraria, o en todo caso una omisión funcionarial donde está impidiendo la libertad de determinada persona. En este asunto, ustedes tienen, por ejemplo, aquí un pequeño ejemplo o caso práctico, ¿no? Un interno establecimiento penitenciario de Chachapoyas para que se disponga su inmediata libertad por cumplimiento de pena privativa de la libertad, ¿no? Entonces, este es un habeas corpus interesante, sencillo. El habeas corpus restringido. El habeas corpus restringido se emplea necesariamente cuando esta libertad física o de locomoción
pues tiene algún tipo de limitación. Ojo acá, ¿no? Limitación, no es un tema de pronto de prohibición exacta o vulneración completa, ¿no? Por ejemplo, ustedes recordarán el caso de las rejas, ¿no? En los condominios, ¿no? La idea de este asunto es justamente porque no es que te está prohibiendo la libertad en absoluto, te está limitando, condicionando una circulación determinada. Entonces tienes ahí un habeas corpus restringido. Dos, también se habilita cuando hay unas perturbaciones en el seguimiento, ¿no? Es decir, hay seguimientos que no están autorizados, o seguimientos policiales o judiciales no autorizados, y de las cuales uno, pues, no solamente hay una limitación en su función latente, sino también en su forma de condicionamiento, ¿no? Tres, el tema de las citaciones judiciales, ¿no? Muchos de nosotros, de pronto en el lenguaje jurídico, ¿no? Entendemos que esto resulta, pues, no solamente un hostigamiento, sino que una afectación a la libertad, puesto que las citaciones policiales tienen que cumplir una determinada finalidad. Y si éstas se realizan de manera reiterativa, injustificada, sabes que se convoca por un asunto que no tiene de pronto nada que ver con el tema de la investigación o en su defecto con algún tema relevante, sencillamente pues esto también es procedente a través de un habeas corpus restringido, ¿no? La vigilancia domiciliaria arbitraria o injustificada también, ¿no? Es decir, procede un habeas corpus restringido en la medida de que este escenario pueda de alguna u otra forma eliminarse, ¿no? O en todo caso dejarse sin efecto este asunto. También tienen ustedes un habeas corpus correctivo. El habeas corpus correctivo, de alguna u otra forma, va a constituir un mecanismo procesal, pero exactamente no para toda la población, sino para los reclusos, ¿no? Cosa que, por ejemplo, esto se llegó a discutir, ¿no? Cuando se hubo un tema de supuestos maltratos o supuestos, bueno, temas que incidían en la libertad de la ex premier Betsy Chávez, ¿no? Y de la cual se quería que se resuelva vía penal, ¿no? Cuando en realidad, bueno, se tenía o se tiene al día de hoy el habeas corpus correctivo cuando esto de alguna u otra manera, pues haya determinadas actuaciones ilegales, arbitrarias, sea por parte del personal o no, que se cometen contra las personas privadas de libertad, ¿no? Y acá tienen un habeas corpus preventivo, ¿no? Como les había indicado, el habeas corpus preventivo solamente se habilita en la medida de que exista alguna amenaza cierta o inminente, ¿no? Esto, y vuelvo a reiterar, el habeas corpus preventivo demanda de que no exista vulneración, sino es que puede existir una vulneración, una amenaza a la libertad. Y para esto se tiene que acreditar que la amenaza radique en algún determinado hecho concreto objetivo o determinada orden o documento que sea cierta, que sea inminente, que se pueda ejecutoriar ya inmediatamente y del cual pueda yo colocar un habeas corpus preventivo, porque yo lo que le estoy diciendo al juez, mira, existe esto. Si esto se deja proseguir, se va a vulnerar mi libertad en este sentido. Y se está otorgando esta situación de amenaza, vulnerando la libertad individual a razón de estos fundamentos. O sea, no es de que de la cual yo tengo que acreditar la vulneración exacta y confirmada y con resolución judicial firme para que pueda proceder un habeas corpus preventivo, ¿no? Entonces, eso sí es muy, muy interesante saberlo, porque aquí la amenaza no solamente es un resultado conjetural, sino es una amenaza que ya el Tribunal Constitucional ha desarrollado los tres presupuestos que les he mencionado y que inclusive estos deben ser desarrollados oportunamente en la demanda. Y vuelvo a reiterar, los tipos de habeas corpus tienen que ser resueltos en la medida de la cual se plantea por el abogado, salvo que el juez entienda que el habeas corpus planteado es menos favorable al beneficiario y por lo tanto
sería adecuado discutir otro tipo de habeas corpus mucho más conveniente al beneficiario. Eso sí es admisible, porque en el proceso constitucional sucede la famosa reconversión procesal, ¿no? Inclusive hechos donde se han planteado corpus que no debían plantearse como corpus, sino como amparo, y se reconvierte el proceso o de amparo también para corpus, o que se cambia también la tipología del habeas corpus por la sencilla razón de que de repente no correspondía ese tipo, sino otro tipo para que se pueda de pronto canalizar una mejor tutela del derecho fundamental. Miren hasta dónde llega este asunto de pronto de la informalidad y demás. El habeas corpus traslativo, ¿no? Acá hay un asunto bien interesante, porque aquí es para la resolución, ¿no? En el tema de la terminación jurídica propiamente de un detenido. Lo clásico aquí es de alguna u otra forma vincularse a lo que se ha constreñido dentro del debido proceso, porque aquí lo que yo voy a demostrar son algunas de las cuestiones de manera conjunta, es decir, de manera copulativa o en su defecto de manera unilateral. Por ejemplo, la actividad procesal del interesado, dos, la conducta de las autoridades judiciales sobre el caso o la complejidad del asunto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este habeas corpus es más de orden procesal que de cuestión fáctica. Aquí sí no aplica mucho este asunto de que sea un asunto meramente pues fáctico o formal, ¿no? Y como vuelvo a repetir, cada tipo de habeas corpus va a demandar o exigir una idea o una lógica de desarrollo, de templanza en su fundamentación y debate, ¿no? También tienen ustedes un habeas corpus instructivo, así como el habeas corpus eh, preventivo, el habeas corpus propiamente correctivo y demás, que van teniendo sus poblaciones, por decirlo así, especiales o a donde se está abocando. El habeas corpus instructivo también tiene un espacio, una población especial de la cual se dirige frente a un hecho de una persona pues está pues, desaparecida, ¿no? Entonces, frente a ese escenario, cabe esta posibilidad de un habeas corpus instructivo. Aquí la idea no solamente es dar lugar a la importancia del hecho de la desaparición, sino que de alguna u otra manera permitir la identificación y ubicación y paradero, ¿no? Esto tiene su antecedente histórico en algunos hechos que ya conocemos en el caso peruano, ¿no? Entonces, no solamente es esto, sino también, vuelvo a reiterar, a través de este habeas corpus instructivo, lo que se busca es identificar a los responsables, ¿no? De una determinada vulneración constitucional y demás. ¿Qué más tienen? Un habeas corpus innovativo, ¿no? El habeas corpus innovativo necesariamente tiene que ver con solicitar al juez constitucional en evidenciar que existe una vulneración de derecho fundamental o en todo caso que una vez acreditada la vulneración del derecho fundamental, ésta se pueda advertir para que se ordene constitucionalmente a determinada autoridad, funcionario, o persona que no se vuelva a cometer, ¿no? Porque, es decir, de alguna otra manera, evitar que se repitan actos a futuro sobre este asunto, ¿no? Entonces, los habeas corpus innovativos tiene por esa naturaleza y esa finalidad. Y que por cierto, en los habeas corpus no es aplicable las medidas cautelares, ¿no? No es habilitado el tema de las cautelares como si es de pronto en el tema de un amparo, por ejemplo, ¿no? Y que por cierto, en el amparo solamente procede las medidas cautelares dentro del proceso. También tiene un habeas corpus conexo, ¿no? Tiene un habeas corpus conexo, de la cual aquí sí hay algo bien interesante, porque el habeas corpus conexo, a diferencia de los otros tipos de habeas corpus, aquí lo que sí se tiene que hacer mucho el esfuerzo es de que si yo voy a indicar, ¿no? Si yo voy a indicar de que, por ejemplo, se ha vulnerado el derecho a la defensa, ¿no?
ese derecho a la defensa que estoy alegando en este habeas corpus tiene que estar eminentemente relacionado de cómo ha conllevado a la vulneración de la libertad de una persona. Porque si solamente yo acredito que hay una vulneración del derecho a la defensa, por ejemplo, por ineficacia de la misma, pues obviamente tiene que esto desarrollarse en un tema de un amparo, no un habeas corpus, ¿no? Entonces, este habeas corpus conexo se creó bajo esa finalidad, ¿no? De que van a haber situaciones de las cuales exige un análisis jurídico constitucional de otros derechos que no son la libertad individual, pero que sí están relacionados con estas y de las cuales, pues, sencillamente se pueden acreditar para que se declare fundada. ¿Cuál es la competencia del habeas corpus? Bueno, conforme a nuestro Código Procesal Constitucional, es un juez constitucional. Al menos así fue pensado cuando se desarrolló el nuevo Código Procesal, ¿no? Dijeron, y los habeas corpus a nivel nacional deberán ser presentados de lo más expedito y rápido, resueltos por un juez constitucional, ¿no? El asunto es que esto no fue merituado propiamente y que no lo fue en gran medida, ¿no? El hecho de que no en todas las cortes del Perú existen jueces constitucionales. Entonces, doctor, ¿quién no atiende un proceso de habeas corpus donde no existe un juez constitucional? Bueno, un habeas corpus donde no existe un juzgado constitucional lo atiende un juez de investigación preparatorio, un juez penal, ¿no? Un juez penal. Eh, en esta competencia de habeas corpus también se ha extendido a los jueces de paz de distrito. Acá está justamente en la segunda diapositiva, diré en el segundo párrafo, lo que a su momento les mencionaba, ¿no? Si no existen jueces ni salas constitucionales, el Poder Judicial deberá atenderlo a través de los jueces de investigación preparatoria. Si hay una apelación, la sala de apelaciones respectiva, ¿no? ¿Cuál es la legitimación? Bueno, la legitimación, como hace un momento les había precisado, hay un asunto de que puede ser interpuesta por la persona perjudicada, llámese favorecido, ¿no? O en su defecto también por un tercero. Muchas veces son los abogados que se interpone el habeas corpus a razón de una determinada persona favorecida, ¿no? Y hemos hablado sobre el tema de la formalidad sin perjuicio de ello, y vuelvo a indicar, hay habeas corpus que sí requieren una formalidad mínima, ¿no? Habeas corpus, por ejemplo, restringido, ¿no? Los que ya demandan una formalidad un poquito más avanzada son el habeas corpus contra resolución judicial, por ejemplo, ¿no? El habeas corpus preventivo, y entre otros, de las cuales demandan necesariamente una exigencia por la cual se pueda realmente comprender la juridicidad que ha vulnerado la libertad del ser humano. En ese sentido, la legitimación también estaría habilitada, como bien les había anticipado, por la Defensoría del Pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que se viene a garantizar objetivamente como bien constitucional o como objetivo contenido en un proceso constitucional de amparo, de habeas corpus? Es la libertad personal, ¿no? Esta libertad personal que de alguna u otra manera tiene su conexidad con la libertad individual y que esta de alguna u otra forma, y vuelvo a reiterar, no solamente en una demanda constitucional se tiene que expresarlo de manera general la libertad, sino que precisar cuál contenido esencial es. Entiéndase y de manera resumida, el contenido esencial de un derecho fundamental es básicamente la explicación de qué es el derecho, qué es lo que contiene, cuáles son sus características y cuáles son sus elementos a tutelar o proteger. Entonces, bajo ese umbral, que básicamente lo marca la pauta, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, yo voy a precisar en qué sentido se ha vulnerado determinado derecho, como es en este caso la libertad personal. Hay algunas situaciones objeto de habeas corpus de las cuales tienen que ver necesariamente con algunos otros derechos que ya el Tribunal Constitucional ha ido desarrollando. Como ustedes ven, son algunas situaciones que la idea de esta diapositiva es advertir las que existen, ¿no?
que puede ser que se planteen, por ejemplo, el derecho a no ser exiliado, desterrado, confinado, el derecho a no ser expatriado ni separado de su lugar de residencia, a no ser detenido, sino por mandato escrito, y otras situaciones. Por eso le decía que las situaciones fácticas de para un habeas corpus no son situaciones cerradas, ¿no? Son situaciones muchas veces que están en un pliego pues laxo, abierto, y del cual puede ser atendido a través de habeas corpus, pero eso sí, siempre dentro de la tipología que se pueda plantear, ¿no? Miren cuántos tipos de o situaciones podría yo plantear, no se priva de un DNI, por ejemplo, a obtener un pasaporte, ¿no? Entonces, son situaciones de las cuales puede proceder un habeas corpus de manera correcta, ¿no? El trámite del caso frente a alguna detención arbitraria, bueno, como es un habeas corpus lo más práctico, sencillo, en este asunto la idea es de que el juez resuelva lo más pronto posible cuando se tiene una detención arbitraria. La detención en el caso de desaparición forzada, eso sí tiene un poquito de tiempo porque se tiene que canalizar con las instituciones comprometidas o en todo caso que están dentro de esta relación de ubicación, identificación del paradero de una persona desaparecida, ¿no? Los plazos igualmente, que de alguna u otra forma van a atender al tipo de habeas corpus. En algunos casos no quiere decir que sean siempre 72 horas, por ejemplo, emitida la demanda. Eso, por ejemplo, no se va a aplicar para un habeas corpus contra resolución judicial. Hay algunas reglas de procedimiento que sí deben tener presente y con esto vamos a ir un poquito culminando la exposición. ¿Cuáles son las reglas del procedimiento? En principio, que no cabe recusación, ¿no? Dos, no caben excusa de los jueces ni los secretarios, porque de alguna u otra forma la idea de un habeas corpus es que sea urgente. Entonces, la idea de que un juez, así como no se habilita la recusación, tampoco el tema de la inhibición o en todo caso de que un secretario alegue, por ejemplo, carga procesal, ¿no? Tres, de que los jueces deben habilitar día y hora para las actuaciones procesales, sí, ojo con esto, ¿no? No en todas los habeas corpus se aplica este asunto de actuaciones procesales en un sentido probatorio, ¿no? Recuérdese de que los habeas corpus, su característica es que sean los más céleres, ¿no? Los más rápidos. Entonces, puede ser de que en algún escenario muy puntual exista una prueba indefectible, de la cual no necesite algún debate probatorio, y por lo tanto sea lo necesario, ¿no? Para que el juez con su sola observación pueda advertir de que pueda declarar fundada el habeas corpus. No interviene el Ministerio Público, no hay sí, el 5 se pueden presentar documentos cuyo mérito apreciará el juez, claro que sí, y vuelvo a reiterar aquellos documentos de los cuales no generen un debate probatorio en sí, ¿no? En ese caso, puede ser de que el juez, ¿no? Designe un abogado de oficio inminentemente cuando no se tenga una representación correcta para el proceso constitucional. Eso sería lo más adecuado si es que la pretensión es correcta, pero la defensa es inidónea, ¿no? Las actuaciones procesales son improrrogables, claro que sí. Eso, como vuelvo a reiterar, porque el habeas corpus a nivel de su tutela o a nivel de su comprensión es de que sean urgentes. No es cierto, bueno, acá en la regla de procedimiento de que no hay vista la causa. No, bueno, no es cierto que en todos los procesos no haya vista la causa. El problema es de que no se solicita, ¿no? Muchas veces se plantea el habeas corpus y de alguna u otra manera inmediatamente se pide la sentencia, cuando en realidad hay escenarios que por una mayor claridad siempre sería correcto, dependiendo del caso, de que se realice la audiencia, ¿no? El contenido de sentencia fundada, bueno, en realidad lo que le estoy proyectando son algunas características de lo que debe contener una sentencia fundada, pero también la lógica de que estos requisitos o este contenido, el punto uno, punto 2, punto 3 y punto 4, estén planteadas en su demanda constitucional. La idea no es puramente explicativa, sino que este contenido de la sentencia fundada puede establecerse como un mecanismo de aplicación, ¿no? Digamos, de ejecución.
Muy bien, entonces antes de dar por culminado esta sesión, vamos a repasar rápidamente qué es lo que hemos visto. Habeas corpus propiamente, desde la Constitución Política del Perú, hemos visto que procede ante el hecho u omisión. Esto es también por cualquier autoridad, funcionario o persona. Se puede plantear frente a alguna vulneración o amenaza. Hemos visto características que hemos dicho que son, pueden ser requisitos también a la vez que tienen que acreditarse propiamente en una demanda. Características como la informalidad, la actividad vicaria, la no simultaneidad, la unilateralidad, la imprescriptibilidad. Hay tipos de habeas corpus. Los tipos de habeas corpus no solamente son para conocimiento teórico, sino para la exigencia en la tutela procesal o el reclamo inclusive ante un juez penal o constitucional para que se resuelva en el sentido planteado. Por eso es que las demandas tienen que ser claras qué tipo de habeas corpus se está planteando, ¿no? Entonces, para ello tenemos habeas corpus reparador, habeas corpus restringido, correctivo, preventivo, traslativo, instructivo, innovativo, conexo, los tipos de habeas corpus. ¿Hay competencia? Sí, hemos dicho que son los jueces constitucionales quienes lo atienden. Sin embargo, en algunos cortes lo atenderá un juez penal, ¿no? En algunos escenarios también podrá ser un juez de paz del distrito. La legitimidad que hemos visto puede ser por favorecido un tercero, la libertad propiamente como contenido tutelar, sin perjuicio de demostrar cuál es su contenido, cómo se afecta, de qué manera se ha afectado este asunto de la libertad. Y como bien se ha reiterado, no solamente tienen un solo tipos a razón de los tipos, determinadas situaciones fácticas. Hay muchas otras situaciones fácticas de las cuales habilita a los habeas corpus, de las cuales estoy presentando. El trámite de una atención arbitraria, hemos visto el trámite de la desaparición forzada también, los trámites en distintas horas, y acá vuelvo a reiterar, hay que tener presente que el plazo de las 72 horas no es estrictamente para todos los procesos. En algunos tipos de habeas corpus, básicamente se va a extender. Bueno, acá tienen algunas reglas de procedimiento para que de alguna otra manera también lo tengan presente al momento de litigar el tema de habeas corpus constitucional. Finalmente, esta es una exigencia para una sentencia fundada, pero también una exigencia para una demanda de habeas corpus debidamente fundamentada. Muchísimas gracias. Si hubiera alguna pregunta, quedo atento. De lo contrario, les agradezco mucho por su valioso tiempo el día de hoy. Muy amable, muchas gracias. Sí, esperamos, si es que hay algunas consultas. Tenemos una consulta en el chat. Me indicó, disculpe, hay una consulta. A ver, le escucho, por favor. Sí, te lo leo. En el marco del Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿hasta qué punto el habeas corpus contra resoluciones judiciales puede implicar un control de motivación suficiente sin convertirse en una instancia revisora de legalidad ordinaria, especialmente cuando se cuestiona una prisión preventiva confirmada en segunda instancia? Ya, muy bien. A ver, ahí hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Porque si yo voy a pedir un habeas corpus para analizar la motivación propiamente, o uno de dos, es propiamente un habeas corpus contra resolución judicial firme, es decir, porque ahí sí va a exigir la firmeza de la resolución, ¿no? Y que se tendrá que acreditar, porque si no está la sentencia en firmeza, improcedente. Si yo quiero discutir la motivación,
de la resolución, el camino no es el habeas corpus, es el amparo. Pero si aún así quiero habilitar un habeas corpus para discutir motivación y que esa motivación conllevó lamentablemente a la supresión de la libertad de un individuo, al conexo. Y vuelvo a reiterar, los habeas corpus conexos habilitan que otros derechos fundamentales puedan ser discutidos, pero que sí o sí tengan una relación directa con la libertad individual. Si no está acreditada esa relación, sencillamente es improcedente. Entonces, si no logro acreditar argumentativamente de que este está relacionado con la libertad individual, lo adecuado sería el tema del amparo. Ahora, no quiere decir que en el amparo yo voy a discutir nuevamente cuestiones fácticas y probatorias o una revaloración de la justicia ordinaria. Para eso, como siempre indico, hay que tener cuadros, ¿no? Diferenciadores para que el juez vea y no caiga en lo que siempre dice el procurador. Mire, acá lo que procura, lo que está haciendo el abogado accionante es realizar un reexamen, una revaloración, lo que ya se discutió en el tema de sede ordinaria. Entonces, para evitar que se diga eso, inclusive, para evitar que el juez entienda que en realidad se está haciendo de esa forma, coloquemos cuadros, ¿no? Cuadros diferenciadores. Mire, el juez de instancia ordinaria ha analizado esto. Y yo lo que estoy llevando a nivel constitucional es esta argumentación. Mírese la diferencia. No es que yo quiero llevar una revalorización de la causa, no es que tenga una revalorización del tema probatorio, sino que, por ejemplo, lo analizado de la prueba, de repente se ha analizado de manera, sí, de manera errada, ¿no? Pero errada en el sentido de inobservar pautas, ¿no? Pautas de las cuales debieron ejecutarse en sede ordinaria. Ah, ya, muy bien. ¿Ese derecho a la prueba se ha vulnerado a nivel constitucional? Sí, este es el nuevo argumento. Es la nueva observación de control constitucional. No estoy indicando de que se actúe nuevamente la prueba porque obviamente eso es totalmente improcedente. Bien, entonces, por ese lado estaría la salida frente a este escenario consultado. Sí, tenemos otra consulta de Maritza. ¿Se puede presentar un habeas corpus contra una sentencia que no fue apelada y ya se encuentra consentida? Bueno, en realidad, bueno, en teoría, como habíamos indicado, la imprescriptibilidad, ¿no? Sin perjuicio de ello, va a depender de qué tipo de habeas corpus se plantee, pues, ¿no? Porque en realidad, si ya se dejó consentir una sentencia y vamos a cuestionarlo exactamente en sus extremos de las cuales no fueron cuestionadas, probablemente pues se declare improcedente, ¿no? Entonces, al menos bajo nuestra regla, nuestro Código Procesal Constitucional, sería procedente los habeas corpus, pues su regla es no concluyente, ¿no? Pero va a depender también de qué tipo de habeas corpus se va a plantear y en qué, ¿no? En qué aspecto voy a cuestionar la resolución, ¿no? Porque si voy a cuestionar en los extremos que de pronto han habilitado y se ha dado por cierto, lo más probable es de que se declare una improcedencia in limine, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. No sé si se me logró escuchar. ¿Se me escucha? Ahí aprendió el micro. Tenemos otra consulta. Un habeas corpus contra resolución judicial procede si es que la resolución que dicta sentencia fue del 2010, siendo que el acusado ya lleva detenido 16 años y su sentencia fue de 25 años. El habeas corpus sería infracción al debido proceso, que sucede con los años que ya estuvo recluido. Mire, en realidad ahí el tema de los años, bueno, palabras corpus resultan, como vuelvo a indicar, quizás relativo, ¿no? Pero si tal cual la consulta que se hace es por un tema de infracción al debido proceso, entiéndase que el debido proceso es un derecho fundamental amplísimo, es un derecho general. Y al ser así, hay que especificar qué derecho específico se ha vulnerado o se piensa que ha vulnerado. Por ejemplo, imaginemos que sea el derecho a la prueba, ¿no? Que está dentro del marco del debido proceso. Entonces, si es así, por ejemplo, por una prueba
no valorada en el proceso penal o una nueva prueba, ¿no? Y claro, es un asunto del cual tranquilamente se puede gestionar por un habeas corpus, pero que lo ideal, si fuera, por ejemplo, por una nueva prueba, ya no sería, al menos hablando procesalmente y de litigio, el habeas corpus no sería de pronto lo más óptimo, ¿no? Sino sería una revisión de sentencia penal, porque tienes una nueva prueba, ¿no? Entonces, ojo que lo que estoy mencionando es netamente como opción procesal de litigio. Ahora, de manera conforme al código, conforme al tema de teoría procesal, el habeas corpus sería procedente, sí, pero lo dudo mucho a nivel de criterios que estén uniformizados en el Perú, de que una nueva prueba que debe ser analizada por un juez penal sea atendida en justicia constitucional y esta irradie para declarar nula o en todo caso revoque una sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, pensando mucho en esos criterios o asuntos, me decantaría más por una revisión de sentencia judicial por nueva prueba, ¿no? Y vuelvo a reiterar, este es solamente un supuesto porque hay muchos otros supuestos de lo que involucra el debido proceso, ¿no? Motivación, imputación y otros asuntos, ¿no? Hoy ya no tenemos más consultas y habiendo culminado esta ronda de preguntas, en nombre de la Academia Jurídica Lex Añus, hacemos entrega simbólica del certificado de reconocimiento en mérito a su valiosa participación y aporte académico. Extendemos nuestro agradecimiento a todos los asistentes por su presencia y participación en esta sesión académica. Les invitamos a seguir la Academia Jurídica Lex Añus, sí, eh, en sus redes oficiales, donde se comparte información sobre las próximas actividades y espacios de formación especializada. Asimismo, el enlace correspondiente será compartido en el chat para quienes deseen acceder al certificado de participación. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos muy pronto en una nueva sesión de la Academia Jurídica Lex Añus. Hasta pronto. Buenas noches Muchísimas con gracias. todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias.